Un cordial saludo a cada uno de mis estudiantes. Hoy estamos nuevamente en la clase de Ciencias Sociales con el tema la evolución del hombre, vista desde el punto de vista evolucionista. El propósito es que ustedes puedan utilizar la información y situar en orden sucesivo el proceso evolutivo y diferenciar los periodos de la prehistoria, del paleolítico, del neolítico y de la edad de los metales. Lo harán también guiándose de una ficha de trabajo luego de esta parte que vamos a ir desarrollando. Pero ¿cuáles son los periodos de la historia y de la prehistoria? ¿A qué denominamos prehistoria? ¿Qué características tiene cada uno de estos periodos? ¿Qué sabemos, por ejemplo, del proceso evolutivo del ser humano? ¿Será que seguimos evolucionando también? Bien, muchas preguntas estaremos respondiendo el día de hoy a través de esta clase. Acá podemos ver este mapa para darnos cuenta cómo se desarrolló todo el proceso de hominización. El proceso de hominización tuvo un punto de nacimiento que va a ser el continente africano. Acá se encontró al primer Australopithecus hace aproximadamente 4 millones de años. El nombre que le dieron va a ser Lucy, precisamente porque los que estaban realizando estos hallazgos escuchaban una canción de los Beatles, Lucy in the Sky. De ahí el nombre de este Australopithecus. Aquí podemos ver también todo este proceso desde que apareció el homínido. El homínido aparece hace 4 millones de años y empieza este proceso de evolución generando de repente avances en la parte física y paulatinamente también en la parte mental y luego lingüística. Acá podemos apreciar también cómo los cráneos han ido evolucionando y cómo también la masa encefálica fue evolucionando, fue creciendo, justamente por la alimentación que ejerció el hombre cuando aumentó el consumo de carne. Aquí podemos ver justamente todo este proceso desde que aparece el primer homínido hasta el Homo sapiens sapiens. Vamos entonces con los Australopithecus. Decíamos entonces que se encontró en el continente africano el primer Australopithecus, que le pusieron por nombre Lucy. Algunos sostienen hace 4 millones de años, otros 3,5 millones de años, pero son aproximaciones. Lo importante es que el Australopithecus logró algo fundamental, la bipedación, que quiere decir ponerse en 2 pies. Y además quedaron libres sus manos para poder transportar alimentos y sobre todo por ahí ir experimentando con la fabricación de algunas herramientas. Acá podemos ver cómo la masa craneal, la capacidad craneal era de 500 centímetros cúbicos, aproximadamente medía un metro de estatura y un poquito más, y pesaba 40 kilos. Bien, luego pasamos a Homo habilis. Homo habilis, el hombre hábil, que aparece en el escenario terrestre hace poco más de 2 millones de años, 2.300.000 años. Igual en el continente africano, un poco más esbelto, su cráneo era mayor, entendiendo en primer lugar que el Australopithecus se alimentaba en primer lugar de carroña, es decir, de carne que encontraba en el camino, de frutos, de semillas, de raíces. Pero vamos a ver que Homo habilis, el hombre hábil, que aparece en este escenario terrestre, ya era un poco más inteligente, cogía pedazos de piedra, golpeando una con otra, y bueno, va a lograr de alguna forma mejorar la herramienta. Aquí está Homo habilis, una rudolfensis, su masa, su capacidad de cráneo era de 600 centímetros cúbicos, logra medir 1,60 centímetros, pesa 50 kilos, pero Homo habilis es un hombre que ya empieza a transportarse de un lugar a otro, es un nómade. Es decir, ya no solamente se desarrolla en el continente africano, sino que también encontramos a Homo habilis en Europa, a Homo habilis en Asia. Bien, vamos a ver que son los primeros
en elaborar instrumentos, en fabricar instrumentos de piedra tallada, de lascas y también piedras bifaces. Ellos corresponden a un periodo de la antigüedad que se conoce como el Paleolítico Inferior. Aquí podemos ver las lascas. ¿Y para qué sirven? Son pedazos de piedra desprendidos de otra al tallarla y sirven para raspar, ¿no? Era una de las herramientas que utilizaban. Acá están las piedras bifaces que también lo utilizaron y era justamente la piedra que tenía dos caras, piedra tallada por las dos caras y se usaba, por ejemplo, como una hacha de mano. Hace 2 millones de años aparece en el escenario terrestre Homo erectus, que es el lomo erguido, el hombre erguido, ¿no? Que andaba siempre erguido. Y bueno, habitaría continentes como el África, como el Asia y como Europa. Esta especie empieza ya a comunicarse con un lenguaje sencillo, emitiendo algunos sonidos, algunas palabras, y realizó un gran descubrimiento, Homo erectus. El gran descubrimiento fue el fuego. Aquí está más o menos cuando apareció Homo erectus. La masa craneana de 900 centímetros cúbicos, 1,60 m de estatura, 60 kilogramos, y con el conocimiento del fuego no solamente le permitió cocinar sus alimentos, sino que permitió también un mayor consumo de carne. La carne fue fundamental para que de esa manera, con la proteína que consumía, pueda ir desarrollándose el cerebro. Habitaba en cabañas y como también en cuevas. En África podemos encontrar a Homo ergaster. Bien, luego vamos a ver a Homo sapiens neandertal. Como decíamos, Homo erectus crea el fuego y con eso permitió, por ejemplo, que pueda con el fuego no solamente alimentarse, sino también espantar animales que podían tornarse peligrosos, sobre todo en la noche. Por otro lado también, ya que algunos habitaban en cuevas, permitía de esa manera abrigarse durante las heladas de la noche. Homo sapiens neanderthalensis, o el hombre de Neandertal, ya dominaba el fuego, apareció hace 150.000 años y bueno, recibe ese nombre de Neandertal porque justamente en el valle de Neander, en Alemania, fue encontrado estos restos. Estaba acostumbrado, por ejemplo, a cazar en grupo y bueno, habitaba en cavernas y tenía ya un sistema de comunicación. Algo interesante del Homo neandertal o el hombre de Neandertal era que enterraba a sus muertos. Es decir, empieza a desarrollar un culto de esa manera religioso. Y Homo neandertal se ubica aproximadamente entre el año 300.000 a 25.000, con una masa encefálica de 1.400 centímetros cúbicos, medía promedio de 1,65 m a 1,80 m aproximadamente, su peso era de 70 kilos, y bueno, la mandíbula es mucho más pequeña, pertenece al Paleolítico Medio y como ya hemos dicho, la religión aparece a desarrollarse según la teoría evolucionista, donde el hombre tiene respeto y tiene miedo a la naturaleza, al rayo, al sol, a las estrellas, a los animales, etc. Homo sapiens apareció hace 120.000 años. El hombre con el término sapiens quiere decir el hombre sabio, el hombre que piensa, ¿no? Aparece en ese caso el hombre de Cro-Magnon, que es el antecedente directo al hombre actual, al Homo sapiens sapiens, que es el antepasado de nuestra humanidad. Tiene una anatomía igual a la nuestra, con una capacidad cerebral de 1.350 centímetros cúbicos, y fue la especie que invadió en realidad todos los continentes. El continente nuevo, que es el continente de América, va a ser poblado precisamente por el Homo sapiens sapiens. Nuestro continente fue entonces el que fue habitado por esta parte del proceso de hominización, por el Homo sapiens.
Por ejemplo, aquí podemos ver que su masa encefálica también pudo llegar a tener 1400 centímetros cúbicos, medía 1,70 m a más, peso aproximadamente 60 kilogramos, un homínido inteligente y pertenece al Paleolítico superior. Como ustedes pueden apreciar, empieza a pintar en las cuevas, llamadas pinturas rupestres, donde hay algo importante. Lo que es importante es que empieza a desarrollar las actividades o pintar las actividades que ellos realizaban. Aquí podemos ver entonces cómo la prehistoria está dividida. Desde el periodo del Paleolítico, cuando aparece el primer hombre, hace 3 a 4 millones de años antes de Cristo, en donde son cazadores, pescadores y recolectores. Luego tenemos el Neolítico, que aparece hace 8.000 años antes de Cristo, donde en el periodo neolítico el pase que da a este nuevo periodo es la aparición de la agricultura y la ganadería. El hombre descubre entonces la agricultura y se da cuenta también que acorralando a los animales que eran salvajes en su momento, logra domesticarlos. Y finalmente, del año 5000 antes de Cristo hasta poco antes que aparece la escritura, 4000 años antes de Cristo, se desarrolla la edad de los metales. Vamos rápidamente con la edad de piedra, ¿no? Que es el periodo paleolítico de hace 2,5 millones de años. Aquí podemos ver las actividades que el hombre se ha desarrollado y se había dedicado. ¿Y qué fue lo que marcó el paso del Paleolítico al Neolítico? Ya lo hemos dicho, que va a ser la agricultura. La edad de los metales, como ya hemos explicado, se va a dividir finalmente en 3 etapas: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Aquí podemos ver en este cuadro las características de cada uno de estos materiales que el hombre va a ir desarrollando en esta etapa. Ahora, ¿qué pasa con la medicina? ¿Cómo es que evoluciona la medicina? La medicina también evolucionó en la prehistoria, ¿no? Y la ciencia que de alguna manera que se encarga de estos conocimientos médicos es la paleopatología, que es una rama de la medicina que va a estudiar las enfermedades de restos fósiles y de momias, ¿no? Y se ha podido deducir gracias a ella. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente algunas de ellas. Unas de los 5 grandes grupos de enfermedades que tuvieron: traumatismos como fracturas, contusiones causadas por diversos objetos. También sufrieron de artritis y artrosis siendo muy jóvenes, sobre todo a la edad de 30 años, ¿no? Y bueno, el sexo femenino era el más vulnerable porque inclusive no todas las mujeres podían sobrevivir a un parto, ¿no? ¿Y por qué la artrosis en las mujeres? Porque ellas estaban encargadas de moler el grano y tenían una postura permanente, ¿no? Y bueno, heridas cutáneas como parásitos y también, por ejemplo, caries en gran cantidad por problemas de tipo dental. Acá estamos dejando a ustedes una ficha de trabajo para que puedan elaborarla en sus casas. La primera pregunta es: elabora una línea de tiempo sobre la evolución del hombre. La segunda pregunta es: ¿por qué consideras que el fuego revolucionó en este proceso? La tercera pregunta es: ¿estarías de acuerdo que todos tenemos un origen africano? ¿Por qué? Interesante pregunta. La pregunta número 4 es: luego, mediante un cuadro comparativo, vas a poder diferenciar las 3 etapas de la prehistoria: el Paleolítico, el Neolítico y la edad de los metales. Y vas a poder dar algunas conclusiones de esas 3 etapas, de lo que te pareció esta parte de la evolución del hombre y cómo fue construyendo básicamente su vida. La última pregunta es: analiza la lectura y extrae algunas conclusiones. Aquí estamos dando el link de esta lectura para que tú puedas analizar justamente las enfermedades que el hombre pudo haber tenido en aquella época. Y bueno, jóvenes,
Les deseo lo mejor y continuemos nosotros cumpliendo la cuarentena y estando al tanto de las medidas que el gobierno está adoptando. Hasta una próxima clase.